me dedico a ayuda a estudiantes de toda Latinoamérica que desean venir a estudiar en universidades españolas. Pues es un sueño que tenemos muchos y a veces se frustran un poquito en el camino y es difícil llevar todo el tema burocrático a cabo. Entonces yo les ayudo en todo lo que es el proceso burocrático, visado de estudiantes. Ya cuando vienen acá a Valencia también tenemos un pack especial donde les ayudamos a buscar vivienda, les recogemos en el aeropuerto, tenemos comunidad de estudiantes y también estamos desde este año implementando un programa de voluntariado. Aprender online es un camino largo, que debes amar lo que haces, porque a la final tú estás poniendo mucho de tu tiempo. Cuando al inicio tal vez no ves ningún retorno, tú escribes publicaciones, quizás te dan un like, 2 likes, y eso emocionalmente te afecta un montón. O sea, creo que ese es el reto más grande, el conocerte y saber que eres capaz. Como mujer, una persona le da más miedo lanzar y por eso tendemos a contratar más este tipo de servicios porque les damos mayor seguridad. Y yo también cuento un poco de mi historia, de chicas cuando yo vine acá. Yo había terminado una relación de 6 años, de 2 años y estaba soltera 6 meses. Entonces el primer año yo disfruté al máximo, dije estoy sola, me voy por aquí, voy a viajar sola también te reconecta y el viajar sola, el irte a una de estas experiencias sola, te da seguridad en ti porque siempre cuando viajamos con amigos acompañados y tal vez nos acoplamos a lo que el resto quiere, pero cuando estás sola tú dices ok, me quiero ir a este lugar, quiero despertarme a esta hora y comer esto. Entonces te da mucha seguridad y eso les gusta mucho a las chicas, escuchar la historia. El consejo que yo les doy es que se lancen, que si están en mi caso como yo en una relación difícil o que se sienten perdidas o están con depresión, que es la hora de lanzarse a una nueva aventura para conocerse un poco más, para educarse, crecer profesionalmente, porque todas estas herramientas que nosotros vamos adquiriendo tanto en la universidad como a nivel personal cuando realizamos este tipo de experiencias y salimos de nuestra zona de confort, te va a dar más seguridad en ti misma.